Hello, hello, welcome. Bienvenidos, este es un nuevo video que haré para la semana 1, aparte del de la introducción. Bienvenidos a tu curso de ESP, de diseño, desarrollo y diseño web. ¿Qué haré en este video? Y que la idea es que sea lo más cortito posible. Es poder sintetizarte la materia que probablemente tú ya conoces. Y vas a decir, oye, pero si esto yo ya lo sé, ¿por qué lo tengo que ver? Para ver cómo ocuparlo en inglés, ¿ok? Por si te llega de repente la ocasión a futuro, sepas qué decir, cómo decirlo, por último de forma básica, ¿ok? ¿Qué vamos a tocar? El temario de hoy. Mira, primera, diferenciar entre lo que es un diseñador web y un desarrollador web, en términos muy básicos en realidad, porque tú sabes que hoy en día el campo es muy dinámico, sobre todo en tecnología, y las cosas van cambiando. De repente lo que antes era un diseñador web de hace 5 años atrás, ya hoy día tal vez no es lo mismo. Bien, las tecnologías que se ocupan ya no son las mismas. Lo que estuvo de moda y muy en boga hace unos 5 años atrás ya no es lo mismo que está ahora. Entonces, esto es muy general, ya, para que tú no te pongas a decir, oye, pero si eso ya está muy pasado, ya no es así. Bien. Sí, eso va a ser así siempre, tú lo sabes. Así que es solamente como un punto de apoyo, un punto de referencia para que tú sepas cómo ocupar el idioma, bien, si es que te toca ocuparlo en tu área y que es muy probable, bien. Así que comencemos. Lo primero, tener claro, ya, diseñador web, desarrollador web. Por concepto general, por supuesto, el diseñador web está muy enfocado en lo que es el diseño, la visual de la página, bien, podríamos decir que se enfoca en cómo luce la página y en qué tan amigable es la página, cómo están dispuestos los elementos de la página, bien. En inglés eso se diría como focus on how it looks, cómo eso luce. The visuals, colors, la paleta de colores, que en inglés se dice palettes, así con 2L, bien, igual que los palettes, sí, esos palettes para cargar cosas, así. The color palettes, fonts, las fuentes, elements, disposition of elements and their functionality. Y ojo aquí, funcionalidad, no confundir funcionalidad con funcionamiento. En español o en inglés no confundirlo. Funcionalidad se refiere a qué función tiene algo, con qué fin, para qué se usa, mientras que el funcionamiento refiere a cómo eso trabaja, si está trabajando bien, si está trabajando mal, bien. Es distinto. So, functionality, no confundir con functioning. Yeah, functioning sería funcionamiento, functionality, funcionalidad. La usabilidad de algo, usability, the visibility, de qué tan visible es algo, bien, the visibility of a web page. La dinámica de navegación. La dinámica de la web, de su uso y del easiness. Easiness es la facilidad, como easy con Y, pero esta vez con I latina, y ness, bien, easiness to use the web page. Que sea user friendly. Ese es un concepto que tal vez has escuchado de otra parte y si no, bueno, lo introducimos aquí. User friendly, que sea amigable con el usuario. Bien. La idea que hoy se busca es que sea lo más intuitivo posible. Eso es como un concepto que ya está arraigado en el diseño web. Lo otro tenemos el desarrollador web, the web developer. El primero era web designer, de la palabra design, diseñar. Y este es developer, de develop, desarrollo. Bien, desarrollar. Es más como el constructor. Si bien el diseñador web es como el arquitecto, el artista, aquí sería como el constructor. Si lo asemejamos a un edificio, bueno, tenemos el arquitecto que diseña, mira, esto quedaría así, y el constructor es el que se encarga de cómo llevar eso a la realidad. Bien. Entonces por ahí están las diferencias. El desarrollador se enfoca más en la codificación, en la programación, para crear la estructura, para crear el funcionamiento de la página, no la funcionabilidad, sino que el funcionamiento, y a través del funcionamiento darle funcionabilidad, por supuesto. Bien. ¿Cómo se dice programar en inglés? Eso vamos a ver también que se dice code, de codificar. Bien, y entonces con eso. Tiene que ver con el funcionamiento de la página, hacerla trabajar, funcionar. Se relaciona más con lenguajes de programación, sí. Y ojo acá porque de repente el texto tú puedes ver en el curso que dice que se desarrolla más con HTML, CSS, JavaScript, bien. Pero por supuesto que sabemos también que el diseñador web puede estar relacionado con elementos como HTML y CSS para lo que es diseño, porque es básicamente para estructurar una página, bien. Entonces, ambos pueden manejar un poquito de todo, pero especializarse más en algo. Y hoy en día, en realidad también tenemos la diferencia, que no está puesta en el curso, pero tenemos la diferencia entre el front-end y el back-end. Los front-end que están más enfocados en cómo se ve en el navegador, lo que es el producto final, cómo se usa, cómo se ve, cómo
interactúa con el usuario, el front-end, que puede ser tanto diseñador como programador, desarrollador web. Y los back-end, que están más enfocados en lo que es los servidores, la base de datos, de dónde se almacena y dónde está el funcionamiento de la web en sí. Y también el full stack, que tú tal vez conoces el concepto. Full stack tampoco aparece en el curso. Bien, pero sabemos que full stack es el que está en ambas partes. Bien, si bien la tendencia es como es especializarse en un área, porque ahora cada vez es más complejo, entonces tú te especializas en un área, o eres front-end o back-end, te vas más por el diseño o más por el desarrollo, o tienes un poco de ambos, o puedes ser un full stack, pero ahí tienes que ser un master de masters, o sea, saber mucho de ambas áreas, tanto de diseño y de desarrollo y de front-end y de back-end para ser un full stack. Y es difícil hoy en día hacer un full stack. A pesar de que seas un full stack, igual te tienes que enfocar como en un área más que en otra cosa, porque, o sea, yo creo que ni la vida es tan larga como para poder especializarte en todo. Bien, y eso va a ser la tendencia a futuro, por supuesto. Bien, pues de ahí pasemos a lo siguiente, que son los basic concepts. Ya, te quiero mostrar aquí lo que son conceptos generales, los vamos a mostrar, por supuesto. Vamos, Basic Concepts, tenemos HTML, que tú lo conoces por supuesto, y el HTML en inglés sería HTML, bien, deletreado HTML, que es Hypertext Markup Language, o sea, lenguaje de marcado de hipertexto. Primero, ¿qué es un hipertexto? Es un texto normal, pero que es hiper, o sea que está conectado por sobre, hiper, que es como super, hiper, o sea que es más arriba de, es mucho más que super, porque está más arriba de todo para irse a otro documento. Eso es un hipertexto, un texto que hace un linkeo, un vínculo que va por sobre todo para llegar a otra parte. De ahí viene hypertext, ¿bien? Lenguaje de marcado refiere a que no es de programación, sino que de marcar ciertas palabras, de enmarcar, hacer objetos o elementos a través de marcación del lenguaje con símbolos, bien, por ejemplo, marcar con símbolos, etcétera, para que esto tenga una característica en particular. No para funcionalidades en particular, bien, para eso está la programación que te permite desarrollar lógica de cómo funcionan las cosas. Aquí es más la lógica de cómo están estructuradas y posicionadas y de qué forma están las cosas. ¿Okay? Entonces, un lenguaje de estructuración para crear estructuras, un framework, bien, eso es como marco de trabajo, frame, marco, frame, y los elementos de la web. ¿Qué más tenemos? El CSS, el CSS, que también es un lenguaje de estructuración, pero ya que, bueno, comprendemos que HTML es como el esqueleto para hacer la estructura, el esqueleto de la web, y el CSS es el lenguaje de estructuración para maquillar esos elementos y esa estructura, ¿bien? Para maquillar la visual de la estructura web y los elementos. JavaScript, bien, que tú lo conoces como JavaScript tal vez, pero Java en inglés, JavaScript, eso ya es un lenguaje de programación como tal, no ya de estructuración, no es el lenguaje de marcado, es de programación, que tiene lógica de programación, por supuesto, para programar el funcionamiento de la web, para que funcione, para que trabaje. Bien, ¿tú eso ya lo sabes? Sí. Tenemos evoluciones hoy en día porque, a ver, hasta el 95, 96, la 97, la web no era más que texto y solo texto, y hasta la imagen era difícil poner con JavaScript. Ahora podías poner audios, podías poner multimedia, podías poner muchas cosas por ahí por el 95, 96, 97, y de ahí en adelante ha sido fundamental para que la web no sea solamente texto. Bien. TypeScript, bueno, una evolución, por ejemplo, de JavaScript. No directo, sino que por supuesto basado en JavaScript y que trata de mejorar ciertas funcionalidades. ¿Qué es lo que se suele hacer en diseño web y en desarrollo web? Un mock-up. Mock, que es M-O-C-K, ¿ya? Up, que mock es como de maqueta de algo falso, que no es lo real, pero que trata de aparentar ser lo real. Una versión de testeo. No versión de prueba como esas versiones que se lanzan a los usuarios para que prueben la aplicación en sí, vean si les gusta o no, y ahí decidan comprarlo. No, versión de testeo para testear si está funcionando correctamente o no. GIMP, tenemos muchos otros software como por ejemplo GIMP de diseño gráfico, es como un Paint con super vitaminas, ¿no es cierto? Photoshop, que no necesita descripción ni introducción. Sketch, que es un editor de gráficos vectoriales para diseño gráfico, utilizado mucho en las aplicaciones, bien. ¿Qué más tenemos? Sublime Text, dentro de lo que son editores de texto para codificación, tenemos el Sublime Text, Angular como estación de trabajo, ¿ya?
un framework para editar texto de código, bien, codificar. React también, que es como ya evoluciones basadas ya, porque ya Angular como que pasa un poco de moda y bueno, ahora tenemos otras herramientas que son mejores, más poderosas. React. GitHub. Tenemos tal vez tú lo conoces, GitHub, la pronunciación en inglés, que es el control público de diseño de versiones de web y aplicaciones, ¿ya? Que están ahí publicadas en una web y todos se meten a revisar y testear y ver si está bien, hacer sugerencias, hacer cambios, y algún administrador está a cargo de ciertos proyectos. Entonces ahí va viendo qué cosas sí van, qué cosas no van. ¿Okay? Por lo general hay gente que por amor al arte se dedica a aquello, no que le estén pagando. Bootstrap, bien, que tal vez lo conoces. Diseñadores web de código abierto, que es llegar y hacer casi cualquier persona podría llegar a entrar a estas aplicaciones de hoy en día, como por ejemplo Wix y todas aquellas, que es como llegar, poner los elementos y casi todo sale automático. Por supuesto, ¿cuáles son los pros y los contras? Muchos así dicen, no, es que con esto nos quitan la pega. No, porque en realidad esos son para ciertas aplicaciones, como por ejemplo alguien que tiene un negocio físico y se quiere publicitar un poco por internet. Pero si es un negocio que necesita a través de la web funcionar, Wix y todas esas cosas no te van a servir mucho. Aparte, Wix, como son webs genéricas que se generan muchas, entonces no quedan muy bien posicionadas en las búsquedas de Google o de otro. Si es que ocupas otro buscador, ya, pero no va a quedar muy bien posicionado. Entonces, igual conviene de repente hacer una web más personalizada. Pero si un negocio depende del funcionamiento de la web, por supuesto, no puede ir a Wix y esas cosas. Tiene que saber diseñar y programar. Desarrollar una web que sea muy funcional. InVision, una plataforma de trabajo colaborativo en equipo, no sé si la conoces, también aparece en el curso. CodePen. CodePen es una comunidad de testeo de líneas de código, de código que tú me envías un código y la comunidad lo ve si funciona, si no funciona, lo corre, sugerencias, etc. CodePen. Y SAS. SAS, también otro lenguaje para creación de bucles for. Y que se ocupa harto en desarrollo web, o sea, ocupaba harto en desarrollo web, porque es muy útil para dar responsabilidad a las páginas web, para el rescalado de la página en sí, el rescalado de elementos, cuando se tiene que ajustar a distintos tamaños de pantalla, que antes no era un gran problema, pero después de que los móviles hicieron, los móviles y las tablets y otros dispositivos, incluso consola portátil y todo, se hicieron más populares. Sí, pues es importante que una web sea responsiva para distintos tamaños de pantalla y distintos dispositivos. Y ahí se ocupa el SAS, ¿sí? Bien, si tú conoces otras herramientas, por favor, hámela saber. Eso tenemos como vocabulario general de aplicaciones y herramientas de desarrollo y diseño web que van a aparecer en el curso. Otro vocabulario general ocupado en web, que son palabras generales, pero que se suelen ocupar en diseño y desarrollo web, son por ejemplo apariencia, appearance, ¿bien? Appearance. ¿Qué más? Code. Y ojo con code como verbo, ¿ya? Porque como sustantivo significa código, pero como verbo significa codificar, bien, y aquí me voy a extender un poco más para explicarte un poquito más ancho, bien, codificar. Así se diría programar en inglés, porque en realidad se trabaja en base a códigos, bien, está el lenguaje codificado que te permite hacer todo eso. Y coding sería la actividad, la codificación, la programación, ¿ok? Eso es coding. Entonces una cosa es code, la otra es coding, bien, code como verbo, codificar. Coding, la actividad en sí, codificación, ¿ya? Programar, programación. Codificar, codificación, ¿ya? Y code también como sustantivo, que significa código, ¿bien? Entonces de ahora, I am programming a web, I'm coding a web, ¿bien? Yo estoy codificando una web. Content, contenido. Aquí vas a ver palabras que es como, oye, pero si eso yo lo puedo sacar por deducción de puro leerlo. Sí, pero me tengo que asegurar de que lo veas, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Navigation, navegación. Functionality, funcionalidad, que para qué se usa algo. Y functioning, funcionamiento, cómo funciona algo, ¿ya? Recuerda la diferencia entre las dos.
Third choice, tercera opción, se ocupa para cuando, por ejemplo, si falla la carga de un elemento o si falla la opción A y falla la opción B, bueno, entonces la tercera opción es tal cosa, ¿bien? La tercera opción, third choice. Choice, opción. Tag, en HTML se ocupa mucho, ¿no? Tag, etiqueta, porque ahí tienen los HTML tags, las etiquetas HTML, en donde se capsulan todos los objetos de una página y todo, la descripción de la página. Bien. Hay algunos elementos que son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Hay otros elementos que no son sensibles. ¿Cómo se dice esa sensibilidad de mayúscula a minúscula en inglés? Se llama case sensitive. Bien, case sensitive, que se refiere a la sensibilidad entre mayúsculas y minúsculas de las letras, de los caracteres. Bien, las letras. También tenemos, y ojo aquí también es muy importante saber esta diferencia entre size, tamaño, y height, dimensiones. Porque uno es tamaño, bien, y puede ser grande, chico, pero el otro difiere a dimensiones que toma todo, o sea, los límites, todos los límites de ancho y de alto, todos esos límites, todos esos height, dimensiones. Por ejemplo, cuando tú vas a reescalar una imagen en HTML, tú estás jugando con el height, con las dimensiones, no con el size tanto, bien. En las letras, por ejemplo, en la fuente, ahí tú puedes jugar con el size, con el tamaño, pero si es una imagen que tiene largo y ancho, eso ya es jugar con el height, las dimensiones, ¿bien? Ya, pues volvamos los tags HTML, la etiqueta HTML, recuerda tag, etiqueta. Encapsulan los elementos de las páginas, ya probablemente tú ya lo sabes, por supuesto, las propiedades, los atributos de esos elementos, la posición, tamaño, tipo de elemento, funcionalidad, visibilidad, etc. Y el navegador, ¿qué hace? Pues el navegador interpreta el código HTML, interpreta estos tags, estas etiquetas, para saber qué mostrar en la página y en qué parte, bien, y con qué tamaño, con qué disposición. Dentro de los tags más comunes, los más comunes, por favor, no vamos a ver todo. Está el doctyped HTML, que define el tipo de página que se va a mostrar a continuación, que está ahí programando. O sea, perdón, no programando, sino que codificando, creando, estructurando. El tag HTML, que encapsula todo lo que va a contener la web, desde la cabeza, desde el inicio hasta después el cuerpo, ¿bien? El head, el inicio, no es el encabezado, es el inicio de la página web. Ahí puedes poner título, puedes poner alguna cosa. Está el tag de title, ¿ya? Que es el título de la página. Y de ahí viene el body, que es todo lo que se va a mostrar después, ¿bien? Todo lo que se va a mostrar en la página. Dentro del body, ahí puedes agregar un montón de cosas. En lo que es esencialísimo, así las páginas web del inicio, que era solamente texto, tenemos el H1, el H1, ese tag, que es lo que muestra, ese es el heading. De ahí tiene la H minúscula de heading, y heading es encabezado. Bien. Y el tag P, el P, ¿ya? Que es el paragraph, párrafo, y ahí es donde vas a poner párrafo. Y todo eso viene ya definido para que tenga distintos tipos de letras, o sea, distinto tamaño, distinta estructuración dentro de la web, el tipo de párrafo, cómo se muestra, a diferencia de un título, a diferencia de un encabezado. Y eso ya por defecto viene desde la web ya primitiva, la primera web en adelante hasta el 1995 en adelante. De ahí después con JavaScript fue posible agregar otro tipo de cosas, ya contenido multimedia, otras funcionalidades. Pues ya atributos. Bueno, atributos tenemos el alt, que es de alternative, de alternativa, y eso es para que en caso de que, por ejemplo, no sé, pues falló la carga de una imagen, ¿qué mostrar? Bien. Source, el SCR, el SCR, que es de source, que significa fuente, y que se ocupa para imágenes, como tú sabes, muy seguramente. Para una imagen, tú pones la URL, la locación de la imagen, y te carga la imagen. Bien. El href se refiere a Hypertext Reference, referencia de hipertexto. O sea, referencia de otro hipertexto, o sea, de otro texto de otra web. Entonces tú pones la URL, ya sabes lo que es URL, que es la dirección única, el link único, ya, de identificador de cómo llegar a una página. Y ahí pones entonces la referencia de esa otra página. Style, estilo, y ahí puedes jugar con distintas cosas como CSS.
¿bien? Type, tipo. Disabled, de deshabilitado. ID, de identity, de identidad o identificación, que es la idea única para un elemento. Title, el título, para mostrar información extra sobre un elemento, ¿ya? Porque este es el atributo, recuerda, no la etiqueta, el atributo title, que es para mostrar información que no se pasa el cursor por encima y te diga este elemento tal cosa. Se despliega automáticamente esa información. Y language, con lang, que es para definir el lenguaje en el que va a estar la página, los elementos de la página. Probablemente a esta altura está diciendo, oiga, pero ¿para qué estoy viendo este video si ya sé todo eso? Sí, pero para tenerlo claro de cómo se dice en inglés o de dónde viene, al menos, ¿ya? De dónde vienen las abreviaturas. Símbolos en inglés, mira, te los muestro acá. Por eso me pasé a esta pantalla. No, de hecho me voy a cambiar para mostrarte. Símbolos en inglés, bien. Vamos por acá. Entonces, mira, tienes... Ojo con esto, tienes lo siguiente. Tienes la coma. ¿Y la coma cómo se dice? Coma. Pero con 2M. Punto de exclamación, el signo de exclamación, exclamation point. Opening parenthesis, los paréntesis, apertura paréntesis, closing parenthesis, de paréntesis. Bracket es el corchete, ¿ya? Bracket. Entonces, opening bracket, closing bracket. Asterisk, asterisco, son muy intuitivos. Slash, esa barra, pero de ahí viene de backslash, que es la otra que está invertida. Quote es comilla y double quotes, doble comillas, bien. Y viene de quote, de citar, ya, quote, de citación, una cuota. Ampersand, aquí está si tienes aquí lo puedes ver. Ahí está ese símbolo rarito que significa como y, and. Caret o circumflex, que es, sí, como el de monito así muy alegre. More than, símbolo que es más que. Less than, símbolo menos que se ocupa para los tags. Underscore, que es el guión bajo. Hyphen, que es el guión normal. At, arroba. Number sign. Profe, ¿cómo es el hashtag? Ya, hashtag, pero que eso es para etiqueta de una cosa. Pero ese es el number sign, el símbolo de número. Percent sign, el símbolo de porcentaje. Period, punto. Así se dice el punto para finalizar una oración, por ejemplo. Period, ¿ok? Plus sign, el símbolo de más. Less sign, el símbolo de menos, ¿ok? Espero que lo tengas aquí. Y ahora sí que vamos a la otra parte, que es muy importante, y vuelvo a lo ancho, aquí, vuelvo a lo ancho. La gramática para expresar presente simple es lo que necesitas saber en esta experiencia y pasado simple. El presente simple, ¿para qué se ocupa? Se ocupa para hablar de hechos y verdades generales, rutinas u opiniones. En este caso, por ejemplo, para hacer preguntas. Oye, ¿cómo se hace esto? O mira, esto significa tal cosa. Bien, para definir. ¿Qué palabra te puede servir para aquello? Stand for. Stand for es como significa o que define para. Stand de que se soporta en tal cosa, ya. Oye, mira, por ejemplo, HTML stands for Hypertext Markup Language. O sea, HTML significa o sirve para definir Hypertext Markup Languages. Bien. Eso significa stand for, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Fíjate en los ejemplos. Si yo dijera, por ejemplo, I design websites for an enterprise. Yo diseño, por ejemplo, sitios web para empresas. Ya. Eso es lo que tú rutinariamente haces, ¿bien? Puede ser también una cosa general, hechos generales. Oye, ¿qué hace él? Oye, este es tu hermano, ¿y qué hace él? He works as a web developer. Él trabaja como un desarrollador web. ¿Bien? I think CSS is easy to learn. Yo pienso que CSS es fácil de aprender. Es una opinión, ¿ya? Pero es como una opinión general tuya. También sirve el presente simple para hablar de eso. A web page consists of different elements. Una página web consiste de diferentes elementos. Una verdad general también está dicha en presente simple. ¿Bien? Es simple porque no define nada más, no define si es ahora, no define si es desde el pasado hasta ahora, no, es
general, simple, no te define más que lo rutinario, con qué frecuencia se puede hacer algo, con qué frecuencia algo ocurre, a lo más. Por eso es simple, porque no te define nada más. ¿Qué es importante saber y recordar del presente simple? Esto es muy importante. Un detallito muy chiquitito, pero que tienes que tener en cuenta. Que es que con he, él, she, ella o it, está esto, neutro. O sus equivalencias. Si yo dijera María, sería como decir she. Si yo dijera Juan, sería como decir he. O si yo dijera la web, el auto, sería como decir it. ¿Bien? ¿Ya? Con estos tres o sus equivalencias ocurre lo siguiente. Que el primer verbo va con S. El verbo con el que conjugan ellos va con una S o ES final. Bien. Por ejemplo, si yo digo yo uso HTML, sería I use HTML. Tú usas HTML, you use HTML, pero ahora si dijera él usa HTML, sería he uses HTML. Si fuera ella usa HTML, sería she uses HTML. Bien, ahí se agrega ese. Por ejemplo, esta empresa usa, this enterprise uses, porque estamos hablando de la empresa, o sea, equivalente a decir it, eso. Bien. This enterprise uses HTML. Bien. Y ahí tienes. Otros verbos. Mira, have, por ejemplo, con S se diría has. Para que lo recuerdes, como la palta has, pero con una S. Go se diría goes con ES, porque es un verbo muy cortito. G-O. Do, hacer. Does. D-O-E-S. Bien. Fix. Fíjate aquí, también va con ES, porque como la X termina como ps, como con sonido de S, si le agrego otra S, no se va a diferenciar. Fix. Fix. No. Entonces necesito la E para hacer ese contraste de sonido, que se note que hay una S extra. Fixes. ¿Bien? Fix es fijar, ¿ya? Y se ocupa mucho para reparar, porque si hay dos cosas que se rompieron, para repararlas tienes que fijar esas dos partes que se desunieron. Entonces, por eso se ocupa como sinónimo de reparar. Fix, fijar, reparar. Entonces, oye, arregla este problema. Fix this problem. Oye, ¿quién arregla este problema? He fixes this problem. He's fixing this problem right now. Está arreglando este problema justo ahora. Ya, pues, aplicación para lo que es la primera semana. Mira, fácil, vamos a lo directo. Por ejemplo, tutoriales. Si de tutoriales se trata, tú te puedes volver un maestro en buscar tutoriales cuando no sabes aplicar ciertas técnicas de diseño y desarrollo web. Sí, uno siempre busca por YouTube, en páginas web, cómo se hace esto, a ver cómo logro esto. Bien, y probablemente nunca pares de estar viendo tutoriales y cursos para perfeccionarte y aprender de las nuevas tecnologías, porque así es este mundo. Bien, quién sabe si tú después te transformas en un futuro youtuber, en un futuro referente de tutoriales de desarrollo y diseño web. Ya, quién sabe, y probablemente nunca vas a parar, siempre vas a estar aprendiendo las nuevas tecnologías y todo aquello. Entonces, ¿cómo pregunto en inglés? Oye, para hacer algo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo hacer acá? En ese caso, mira, te presento las alternativas aquí. Con el how solito es cómo. Por ejemplo, tú puedes decir how do I, ¿cómo hago yo? Recuerda que do es hacer. Podría decir how can I, ¿cómo puedo yo hacer tal cosa? O how to, ¿cómo? Y la acción, oye, ¿cómo hacer tal cosa? ¿Bien? Por ejemplo, imagínate el siguiente escenario. Debo agregar un estilo de una fuente externa, de una hoja de estilos, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Mis posibles preguntas serían: how do I link an external style sheet? How can I link an external style sheet? How to link an external style sheet. Es eso. ¿Cómo hago yo el linkear esa hoja de estilos? ¿Cómo puedo yo linkear esa hoja de estilos? ¿Cómo linkear esa hoja de estilos? De esa forma las puedo preguntar. ¿Bien? Lo que es la hoja de estilo puede definir la relación de la relationship, la relación entre el link del elemento y el documento web al que lo unes. Puedes aplicar la hoja de estilos a numerosas páginas, ¿ya? Pero no puedes especificar numerosos estilos a la página. Bien. Otro caso, a ver, y esto va muy relacionado con la evaluación sumativa. Debo reescalar
reescalar, o sea, volver a ponerle el tamaño, retamañar, si lo podríamos decir de esa forma. Size es tamaño. Resize sería entonces reescalar. ¿Ya? I have to resize an image. Tengo que reescalar una imagen en HTML. ¿Ya? En HTML. ¿Y cómo lo hago? How to do it. Las posibles preguntas serían: How do I resize an image in HTML? How can I resize an image in HTML? And how to resize an image in HTML. Bien. Listo. Con eso ya tienes entonces cómo hacer preguntas al respecto. Bien. Nada más. Ahora sí, tienes que recordar ciertas cosas importantes. Sí, por ejemplo, mira, fíjate en lo siguiente. Los números. Por ejemplo, para lo que son los códigos de color, necesitas entender números para saber con qué tamaño dejar. Oye, dame los números de tal cosa. Si está oralmente con una reunión con alguien, oye, ¿de qué tamaño quieren tales cosas? ¿Cómo digo los números? ¿Cómo entiendo los números? Si me lo están diciendo de forma oral. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, RGB de RGB, Red, Green and Blue, ¿ya? Rojo, verde y azul. Una de las codificaciones de colores en HTML. Entonces ahí tú puedes, o sea, en realidad en distintas cosas, ¿bien? Con 3 coordenadas para cada color. O puedes usar el hex code, que viene de hexadecimal code, ¿ya? De código de hexadecimal, que está basado en sistema hexadecimal base 16, ya no 10, sino que 16. ¿Y por qué? Porque eso coincide con las bases de los procesadores también. Pues los procesadores codifican en base a 16 porque van de un bit, entonces van en múltiplos de 2, 4, 6, 2, 4, 8, el doble de 8, 16 y así. ¿Bien? Entonces, la base operacional de los procesadores. Tener que entender aquello, las codificaciones. Otro lenguaje básico. Bien, ojo con esto. Si tú tienes que hablar en pasado ahora y me tienes que explicar, después cuando venga la primera sumativa, me tienes que explicar, mire profesor, yo hice tal web y ahí la diseñé en tal lenguaje por tal motivo, la codifiqué con tal cosa por tal motivo, yo usé esto, yo elegí esto otro, yo diseñé esto acá, yo creé esto acá. Eso ya es pasado, y pasado simple, ¿ok? Y ¿cómo ocupo el pasado? Te dejo introducido de inmediato ya para que te vayas contextualizando, si bien está igual dentro de ahí de los contenidos del curso, pero por si acaso, ¿bien? Por ejemplo, build, ¿qué es? Fíjate lo que es build. Construir, ¿no es cierto? Tienes build. Pero build en pasado es irregular, sería con T, build. La regla es que los regulares van con ed al final en pasado, pero este no es regular, así que hay que saber cómo decirlo. Build. La pronunciación, ahí está, build, bien, como con i, sí, como que se saca esa u. Code, esa es regular, va con ed y se dice coded, coded. Bien. Use, también es regular, sería used, pero esa ed se diría como t, used. Bien. Choose, elegir, que se escribe casi parecido, pero con una sola O, pero se dice chose, chose, bien, chose, esa es irregular, chose, bien. Design, diseñar, esa es regular, va con ed, se dice designed, también esa ed se dice como T, ¿ok? Create, crear, created, con ed, y esa ed se dice id, created. Bien, ejemplos de cómo expresarte en pasado para describirme, oiga, mire profesor, yo hice esta web y la hice así por tal motivo. Primero, because, porque, bien. Mire, this is a web page created for, esta es una página web creada para, ya, por motivo de, para una empresa, para usuarios de tal cosa. I chose X language program, yo elegí tal lenguaje de programación to code, para codificar, para programar. To code it, para programar eso, la página, it, bien. Because this language is, porque este lenguaje es, ya si te acuerdas del this, que significa esta, esto, este, bien. Because this language is, tal cosa, bien. I coded the page, bien. I coded the page
in X language program because this language is, otra forma de decirlo anterior, ¿ya? I used, yo usé tal cosa because it is, porque esto es, o this is, porque esto es mejor, peor, porque es más eficiente. I designed, yo diseñé tal cosa. Bien, con eso puedes ocupar pasado. Este video, perdóname que se haya hecho más extenso, mi idea siempre es hacer videos cortitos, pero que como la primera experiencia corre muy rápido, entonces es difícil, ¿ok? Te trataré de dejar un video más compacto de cosas más esenciales para la próxima semana, next week, y con eso ya quedamos listos, ¿ya? Un poco más de preparación de qué hacer para la evaluación, ¿right? Esa es la segunda etapa. Por eso traté de sintetizarte todo ahora para que vayas avanzando bien en los contenidos, no te pierdas y más o menos te mentalices. Y así no quedes en la última semana así como, ¿qué hay que hacer todavía? No sé. Sino que ya tengas una idea, ¿ok? Y eso, pues, nada más. Bien. Entonces, no me queda más que despedirme. Ya llegamos a lo último, nada más. Así que me despido desde ahora. Recuerda, trata de no dejar todo para el final. Yo sé que tienes otros ramos que son muy importantes, que demandan más, pero aquí la clave es la frecuencia. Cortito pero frecuente. Ver un poquito cada día, un poquito esto otro. Este video está en YouTube, así que no es necesario que te metas a la plataforma de Ava para verlo. Puedes dejarlo guardado ahí en tu lista en YouTube y verlo mientras te vas viajando a algún lado. Ya, sí, obviamente si nos vas manejando, sí, por supuesto. Cuando te transportes a tu trabajo, te vuelves a casa, mientras sea seguro ahí, de esa forma puedes mantenerlo, ¿ok? Y nada más, eso es lo que te puedo recomendar para ir repasando ciertos conceptos y para que te mentalices, sobre todo la parte final del video, para que te mentalices cómo presentar, ¿ok? Nos vemos, cuídate, take care, bye bye.